Muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Sí, sí. Porque, hombre, estar a las 11 aquí en Madrid, el sábado, es mucho de agradecer, ¿verdad? Agradezco al anfitrión porque yo aquí en Ardemans ya creo que me siento como en casa. Hablo más en Ardemans que en mi casa, creo. Así es que a los organizadores, que es la primera vez que estoy en contacto con ellos, gracias a un buen amigo, al general Blas Piñar. Y bueno, pues a todos en general que estéis aquí, ¿verdad? Pero no vamos a perder mucho tiempo porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Y mi tema es la División Azul y el movimiento de voluntarios europeos contra el comunismo. Yo estoy a título personal especializado en temas más de historia militar pura, despliegues, armamentos, tácticas, cosas de estas, ¿no? Pero soy consciente de que estos sucesos históricos tienen que ser contextualizados, ¿de acuerdo? Y la contextualización de este fenómeno histórico de la División Azul es el movimiento de voluntarios europeos contra el comunismo, en el cual voy a exponerles por qué la División Azul tiene un papel estelar. Si algo podemos tener claro es que el comunismo solo, repito, solo se ha impuesto por la fuerza de las armas. Mediante golpes de Estado, como el que protagonizaron en octubre en Rusia, que muy malhadadamente la gente sigue hablando de revolución, fue un puro golpe de Estado. Y se ratificó con otro uso de las armas, que fue cuando disolvieron, por la fuerza de las armas, la Asamblea Nacional Constituyente, que es así que era democrática, y donde los comunistas estaban en minoría. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, los dos brazos que difunden el comunismo son dos brazos armados, el Ejército Rojo y la Checa. ¿De acuerdo? Es la forma que ha tenido el comunismo de expandirse. Se impuso gracias al Ejército Rojo y a la Checa en la Guerra Civil Rusa. Y a continuación de imponerse en la Guerra Civil Rusa, pues logró extender... Uy. Logró extenderse a territorios vecinos que ya habían conseguido su independencia. Estamos hablando de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia. 5 conquistas, las primeras conquistas del Ejército Rojo. No logró tener éxito en otras 5 campañas que emprendió contra Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia. Pero no estaba mal, para un ejército recién creado, ¿verdad? 5 campañas victoriosas. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, ya lo sabemos, extiende otra vez manu militari, no por el pueblo que se levante a pedirlo, sino con la fuerza de sus bayonetas y de sus tanques. Expande el comunismo a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Luego, si algo podemos tener claro, es que defenderse con las armas del comunismo es algo absolutamente legitimizado. Más que un derecho, es un deber, porque el comunismo siempre se ha impuesto de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, decía que el objetivo de esta charla de hoy es situar a la División Azul en el contexto del movimiento de voluntarios europeos, mucho más extenso, muchísimo más extenso, y sin embargo mucho menos conocido, que ese fenómeno del cual todo el mundo habla, que son las llamadas brigadas internacionales, ¿de acuerdo? Las brigadas internacionales, por número, sencillamente por número, ya son mucho menos importantes. No llegan a 50.000 los brigadistas. En el movimiento de voluntarios europeos van a participar millones de hombres, ¿de acuerdo? Otra cosa que quiero desmontar desde el primer instante, antes de nada, y parece ridículo, pero es que hay que hacerlo, es presentar esta intervención española como una especie de servilismo hacia Hitler, ¿de acuerdo? Es algo muy curioso, yo estoy harto de verlo. Se ponen a hablar de División Azul y la primera foto que colocan es la de Franco con Hitler en Hendaya, como si tuviera algo que ver la entrevista de Hendaya y el envío del Azul, que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Bueno, sabéis que se ha difundido esa falsísima idea
de que si Franco llegó al poder fue por Hitler y por tanto que había que pagarle a Hitler un peaje en sangre, ¿no? Y que se envió a los pobres chicos de España a morir como carne de cañón para pagar ese peaje. Bueno, es curioso que esa mentira se repita con tantísima insistencia porque es la mentira más burda y la más fácil de desmontar. Los alemanes en ningún momento pidieron el envío de la División Azul. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque la guerra la iban a ganar en 6 semanas. Es lo que tenían calculado. Y todo el mundo lo daba por hecho. Iban a ser 6 semanas. ¿Para qué pedirle a Franco que enviara carne de cañón? Si no iba a llegar a tiempo ni de recoger la basurilla que lleva en el campo de batalla. ¿De acuerdo? Es absolutamente falso. Y no es que no se le pidiera a España que enviara una división azul, es que no se le comunicó a nadie. Se le comunicó por parte alemana, ya lo sabemos perfectamente, solamente a 2 países, a Finlandia y a Rumanía. ¿Por qué esa diferencia para los rumanos y los finlandeses? Porque las tropas alemanas iban a partir de su territorio, ¿no? Iban a empezar a operar desde suelo finlandés y suelo rumano. Y había que decir, oye, vamos a atacarlos, no importa qué. Pero no se informó a los principales aliados de Alemania. No se informó a Japón. No se informó a Mussolini. No se informó a ninguno de los, digamos, pequeños aliados de Alemania. A Hungría, a Bulgaria, a Eslovaquia, a Croacia. Y sin embargo, pretenden decirnos que se envía a la División Azul porque es una orden de Hitler que quiere carne de cañón. El tema es tan absolutamente falso que da rubor. Y sin embargo, repito, lo oís como se repite una vez tras otra, una vez tras otra. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que cuando se produce, y esto es uno de los fenómenos más curiosos, o más importantes, la palabra es importante, cuando se produce la noticia del ataque de Alemania a la Unión Soviética, en España hay una emoción popular que va a desbocarse. Cierto, no nos vamos a engañar. Por supuesto, Falange, con todo su aparato propagandístico, la va a fomentar. Pero no, eso no lo explica todo, ni mucho menos. Es una emoción popular inmensa que muchas veces salen las imágenes. Una manifestación en Madrid, yo creo que la de Madrid fue la menos importante. Hubo manifestaciones en toda España, repito, en toda España. No hay ninguna provincia, vamos, desde Gerona hasta Huelva, desde La Coruña hasta Almería. Tengo aquí a mi lado a Paco Torres, que ha estudiado el tema de los voluntarios de Murcia. En Murcia, en la provincia de Murcia, hubo 8 manifestaciones distintas en otras tantas poblaciones pidiendo el envío de voluntarios. Yo vivo en Alicante, en el Reino de Valencia, en todas las capitales valencianas, en Castellón, en Valencia y en Alicante, que es donde yo vivo, 2, para que somos más chulos. ¿De acuerdo? O sea que esto fue un clamor popular. ¿El clamor popular a qué se debía? Bueno, se debía a que en España nacional la guerra civil se había interpretado como una agresión soviética, ¿verdad? Una agresión, una intervención soviética directa. Yo creo que en la génesis de la guerra civil hay otros factores, ¿verdad? Pero el que se tuviera esa percepción, que repito, no es exacta, que se tuviera esa percepción tiene mucho que ver con que en la misma idea del Frente Popular era una idea que había llegado de Rusia. Y que después, ya durante la guerra, la Unión Soviética tuvo el papel protagonista que tuvo y el Partido Comunista, que era su testaferro en España, adquirió la preeminencia política que todos sabéis. Entonces, los españoles tenían grabadas las imágenes que todos habéis visto de las fotos de Stalin y de Lenin en las calles de Madrid. Y para vergüenza de los llamados republicanos españoles, foto de Stalin al lado de foto de Azaña, que eso es lo que debería llenarles de vergüenza. Luego, esta reacción tan espontánea y tan masiva es absolutamente y perfectamente comprensible. No voy a insistir en estas cosas porque esto es algo que todos tenéis
muy claro, ¿verdad? Y ahora lo que quiero es que os fijéis en una serie de fechas que voy a dar, ¿de acuerdo? Y las retengáis. Bueno, la petición española de envío de voluntarios se realiza el día 22, que es cuando se conoce la noticia, ¿de acuerdo? La aceptación alemana de que sí, si enviáis voluntarios los acogeremos, es el día 24, el mismo día que se está produciendo esa famosa manifestación en Madrid. Y el día 26 es cuando se da la orden de abrir los banderines de enganche. ¿De acuerdo? Fijaros las fechas, 22, 24 y 26. ¿De acuerdo? ¿Qué estaba pasando en otros países? En otros países también hubo una emoción importante. Eran ya suficiente el número de europeos los que conocían los peligros del comunismo, pero ninguno había tenido la experiencia tan dramática de la guerra civil ni de una intervención militar soviética directa. Las brigadas internacionales no podemos verla más que como una presencia del Ejército Rojo en España, ni más ni menos, ¿no? Sin embargo, el inicio del ataque alemán, para sorpresa de los mismos alemanes, provocó mucha emoción en Europa. Sobre todo, la suficiente para que ellos se dieran cuenta de que esta era una baza que iban a utilizar. Se aprecia muy bien cuando estudias la prensa de esos días. Los primeros días, la prensa alemana no habla más que de unas maniobras agresivas soviéticas, de que estaban faltando al tratado, y de golpe y porrazo, cuando empiezan a crearse unidades de voluntarios, y hay más países que se unen a la campaña, empiezan a hablar de cruzada europea. Es curioso cómo se produce ese cambio, ¿de acuerdo? Sin embargo, también nos engañaríamos si no fuéramos conscientes de que los objetivos alemanes no eran tan puros. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Tienen unos objetivos más bien de tipo colonial, de un colonialismo bastante rancio que intentaba imitar a los británicos en la India, ¿no? Pero, claro, con eso no vas a conseguir ninguna simpatía de nadie, ¿no? Y por eso los alemanes centraron su propaganda sobre la campaña en esta cruzada anticomunista. Esto es lo que va a permitir que al final, y en definitiva, lo vamos a ver, ocurra exactamente lo contrario de lo que estaba planeado. Esto en la historia ya sabéis que ocurre constantemente. Tú planeas una cosa y la realidad se encarga de transformarla al 100%. Los alemanes dijeron, nada, nosotros conquistamos Rusia solitos y en 6 semanas. Y por supuesto, no necesitamos a nadie, ¿para qué vamos a tener a nadie? Al final, cuando uno repasa la historia global de la Segunda Guerra Mundial, ve que quien tuvo brigadas internacionales en su seno fue la Wehrmacht. Y con el uniforme de la Wehrmacht te ves a los señores más raros del mundo. Te ves tártaros, turquestanos, suecos, franceses, albaneses, griegos, holandeses. ¿Cómo es posible esto? Que atrajo a toda esa gente hacia el bando alemán. Yo creo que evidentemente no es la idea de apoyar una conquista colonial de Rusia, sino evidentemente la lucha contra el comunismo. Pero es que además este fenómeno tiene su reverso. Al final es la Wehrmacht la que encuadra estas brigadas internacionales anticomunistas. Pero yo os pregunto, ¿habéis oído hablar de presencia de voluntarios extranjeros en el Ejército Rojo? Si montaron unas brigadas internacionales para unir a España, ¿por qué no pidieron brigadas internacionales para defender a la patria del proletariado? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué le habría ocurrido a cualquier pobre idiota inglés o francés o americano llevado por sus ideas comunistas que hubiera ido a enrolarse en el Ejército Rojo? ¿Qué habría visto? ¿Qué habría visto? En la realidad, en la acción. Fijaros si la cosa es curiosa. Sabéis que suministraron montones de armamento, de munición, de todo.
y en gigantescas operaciones logísticas. Por ejemplo, para llevar el armamento que van por el Golfo Pérsico. Los barcos que llegaban al Golfo Pérsico y una tremenda red ferroviaria recorriendo toda Irán hasta la frontera soviética. ¿Creéis que algún norteamericano o inglés franqueó la frontera soviética y entró en Armenia? Ni uno. Todo lo tienen que dejar en la puerta. Porque claro, el que entrara y viera qué era el paraíso del proletariado, ya os podéis imaginar qué impresión se iba a llevar sobre sus aliados. ¿De acuerdo? Bueno, en esencia, entonces hoy voy a hablar de voluntarios europeos anticomunistas en el frente del Este. Y la primera pregunta es, ¿y esto no tiene algún precedente? Bueno, sí que tiene precedentes. Tiene precedentes, por ejemplo, en que en la guerra civil, que tanto se habla de reuniones internacionales, sin embargo, ha habido voluntarios extranjeros luchando en el ejército de Franco. ¿Sabéis dónde ha provocado una emoción tremenda la guerra civil? En Rusia. O mejor dicho, entre los rusos. Entre los exiliados rusos. Aquí tenéis una publicación del exilio ruso, ¿verdad? Donde habla del generalísimo Francisco Franco. Y un curioso documento que está en Ávila, donde la Unión de Exiliados Militares Rusos informa de los efectivos que puede reclutar por los distintos países de Europa. En Francia 6.000 hombres, en Yugoslavia 4.000, en Bulgaria 3.000, etcétera, etcétera, etcétera. Dispuestos a marchar a España. ¿Por qué no se realizó este alistamiento en masa? Porque la España Franco, ya lo sabéis, era más pobre que el perro de un ciego y no tenía dinero para transportar a miles de señores de todas partes de Europa o del mundo incluso, porque se ofrecían voluntarios rusos de China, hasta nuestro frente de batalla. Y finalmente la presencia rusa pues es casi anecdótica, ¿verdad? Aunque, ahora está aquí, es curioso porque esto es un artículo sobre estos voluntarios rusos en ruso, publicado en Rusia, ¿de acuerdo? Genera bastante interés en este tema en Rusia. No solamente es la presencia física de combatientes, sabéis que hay rusos, hay franceses, hay irlandeses, ¿verdad? Es también la presencia simbólica. No sé si os suena un escritor fascista francés, Pierre de Rochelle. Su principal novela se llama Gilles. ¿Y cuál es el tema de la novela? Un señor que viene a luchar como voluntario anticomunista en la guerra de España. ¿De acuerdo? Luego, esta guerra de España es un interesantísimo precedente para el tema que vamos a estudiar. Otro precedente evidente es la guerra de invierno entre cuando Finlandia se vio atacada por la Unión Soviética. Y eso despertó una tremenda emoción ver a un país liliputiense como un gigante lo intentaba atropellar. Hubo voluntarios que llegaron al frente de Finlandia, suecos, noruegos y daneses. No llegan a constituir un ejemplo muy importante por la sencilla razón de que la guerra dura muy pocos meses, ¿de acuerdo? No da tiempo a que aquello se consolide, ¿de acuerdo? Otro precedente también a tener en cuenta en el análisis que vamos a hacer, es que cuando los alemanes, que están con esas locuras pangermánicas, ocupan Escandinavia y los países neerlandófonos de Occidente crean unidades dentro de sus propias Waffen-SS para estos países, ¿no? Un regimiento llamado Nordland, donde admiten voluntarios noruegos y daneses. Y otro llamado Westland, donde admiten voluntarios holandeses y flamencos, ¿de acuerdo? ¿Son precedente del movimiento voluntario europeos? Pues vamos a verlo que no. No lo son. Y el último ejemplo que hay que citar como precedente es que antes del inicio del ataque alemán a la Unión Soviética ya hay dos minúsculas unidades extranjeras en su ejército. Una es una unidad de finlandeses, aunque Finlandia está aliada con Alemania, para estrechar los lazos van a permitir el alistamiento de un batallón de voluntarios finlandeses que se va a integrar a las Waffen-SS. Y otro ejemplo es que los separatistas ucranianos exiliados en Alemania
van a poder crear dos pequeñas unidades que también están integradas en el seno del aparato militar alemán. Pero sin embargo, eran unidades clandestinas, secretas. Por tanto, evidentemente no pueden ser para nada el desencadenante del movimiento de voluntarios europeos. Aquí tenéis los escudos de las 7 legiones. Abajo a la derecha está el escudo de los voluntarios finlandeses, de las 7 legiones extranjeras que se van a unir a la Wehrmacht en la estela del Ejército Rojo. Perdón, en la estela de la División Azul. La pongo ahí en más grande, no porque sea español yo, sino por los datos que vais a ver a continuación y que explican que lo pongan en este tamaño. ¿De acuerdo? Vamos a echarle una ojeadita a cada una de esas legiones para que podáis ver que todas se crean, repito, en la estela de la División Azul, a imagen de la División Azul, por inspiración de la División Azul. ¿Vale? Noruega. Noruega es un país... Noruega. Noruega es un país donde la guerra de invierno, la agresión soviética a Finlandia había provocado una gran emoción y había llegado a haber noruegos que se alistan en el ejército finlandés y llegan al frente de batalla, aunque ya cuando la guerra está acabando. Ahora, automáticamente, en este país también hay una gran emoción. Pero en Noruega tenía un problema, y es que estaba ocupado por los alemanes. Claro, es un poco así, contrario al orgullo nacional, ¿verdad? Vestir el uniforme del ejército que te está ocupando, lógicamente. Otro problema es que en este momento los alemanes no tenían ninguna autoridad reconocida noruega en el país. Era administrado directamente por los alemanes, por un comisario del Reich. Había un partido, el Nationalsamling, Unión Nacional de Quisling, que sí que era favorable, por supuesto, y que el día 28, recordad las fechas, 22, 24, 26, el día 28 realiza la petición de que se cree esta legión noruega, pensando, veis los carteles de Norske Legion y veis que va el cartel, la bandera noruega y detrás la bandera finlandesa, ¿verdad? Pensando que se va a emplear en el frente de Finlandia. La petición se hace el día 28 y el día 29 las autoridades alemanas de ocupación dicen, de acuerdo, vamos a permitir que se cree esta legión noruega. Un caso distinto es el de Dinamarca. Aquí el gobierno que existía cuando la ocupación alemana, cuando la ocupación alemanes, sigue igual. Es más, curiosamente era socialdemócrata. Los alemanes simplemente ocuparon el país militarmente y dejaron al gobierno seguir haciendo su política, ¿no? Hubo una primera idea, bueno, ya el día 23, algunos sectores daneses muy pro-alemanes, muy pro-nacionalsocialistas, dijeron, pues podemos emplear a este regimiento que os he citado antes, al regimiento Nordland, para que vaya a luchar contra la Unión Soviética. Pero repito, era un partido minúsculo y hay que esperar a que sea el gobierno danés, que repito, es un gobierno elegido antes de la ocupación alemana y que sigue en funciones, que el día 26, vuelvo a subrayar la fecha, rompe relaciones con la Unión Soviética y declara que vería con buenos ojos que se creara una legión. ¿De acuerdo? Y hay que esperar al 29 para que, por vez primera, ya sean las autoridades alemanas militares las que dicen, sí, hay permiso para esto, ¿de acuerdo? El 3 de julio es entonces la aprobación oficial del gobierno danés para la creación de la legión danesa. La situación es un poco similar. Este es Holanda. En Holanda la situación es similar a la que se daba en
Noruega. No hay un gobierno holandés reconocido por los alemanes, hay una autoridad política alemana, pero hay un partido local, el NSB, el Partido Nacionalista Holandés, que está dispuesto a secundar la idea. Y con el permiso de la autoridad alemana de ocupación, Seyss-Inquart, finalmente el 10 de julio es cuando se lanza la idea de crear una legión holandesa. Y en el Flandes belga se da una situación especial, ya es que Bélgica, ya sabes, tiene esas dos nacionalidades, flamencos, valones. En Bélgica, los sectores anticomunistas del país también piensan en crear una legión, pero los flamencos dicen sí, pero nosotros la guerra la hacemos por nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Como los alemanes han decidido apoyarse totalmente en los flamencos, la primera que se autoriza es la Legión Flamenca, ¿de acuerdo? Esto ocurre el día 2 de julio, es cuando el partido, los nacionalistas flamencos, firman su acuerdo con las autoridades alemanas, el 2 de julio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Berlín, porque es el 29 de junio, repito, el 29 de junio, es decir, bastante después, 5 días después de que se haya autorizado la creación de la División Azul. 5 días después, cuando sus políticos le presentan las distintas solicitudes que están surgiendo en los países de Europa, se las presentan a Hitler y ¿qué hacemos con este tema? Y dicen, bueno, le hemos dicho que sí a los españoles, tenemos que decirles sí también a estos. Y ya con el permiso de Hitler, el día 30 de junio, que ya en España ya están abiertos los banderines de enganches y está la gente formando colas kilométricas, es cuando se reúne una comisión interministerial alemana en la cual están asuntos exteriores, el ejército, la fuerza aérea, etcétera, etcétera, para ver cómo se organiza este tema, ¿de acuerdo? En esta comisión toman parte, están presentes las SS, ¿no? Que, siguiendo con su locura pangermánica, esta por decir, vale, sí, pero yo me hago cargo del alistamiento de los holandeses, flamencos, noruegos y daneses. Y el ejército dice, bueno, pues yo me hago cargo de las otras tres, de la División Azul, de los croatas, de los franceses y de los valores. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir la importancia de las fechas. En esa reunión ni siquiera se tomaron decisiones concretas con respecto a dos temas que eran un poquito duros de explicar. El tema de los franceses y el tema de los valones. Sí se admitió enseguida que se iban a poder enrolar los croatas. Los croatas tenían una problemática, acababan de llegar a la independencia, ¿lo sabéis? Como consecuencia de la campaña de los Balcanes. Acaban de llegar a la independencia, pero enseguida mediatizada por los italianos, que querían aquello transformar en un protectorado. Una forma de equilibrar la influencia italiana, era unirse en formaciones de voluntarios al ejército alemán para esta campaña de Rusia. Así que los croatas van a destacar porque crean 3 legiones, una legión aérea, una legión naval y la más importante, la legión terrestre. Y los italianos se mosquean un montón, naturalmente dicen, pero bueno, ¿y ahora qué esto? Dice, bueno, pues cuando Italia decide enviar también tropas al frente del este, dice, vale, pues también otra legión con vosotros. Luego los croatas estuvieron presentes con 4 legiones distintas en la campaña de Rusia. La más importante es la de el 368 Regimiento de Infantería, que tuvo un terrible final porque fue aniquilado en la batalla de Stalingrado. ¿De acuerdo? Bueno, en esa misma reunión también se tomaron decisiones de mucha más
mucho más negativas. Por ejemplo, se decidió que no se iba a admitir el alistamiento de rusos blancos exiliados y que no se le darían largas al tema del alistamiento de voluntarios de los países bálticos. Dos errores tremendos. Bueno, hasta el día 2 de julio, vuelvo a Croacia, no se dio la noticia, 2 de julio, de la creación de estas legiones croatas. En Francia la cosa era muy chunga, porque la forma de segar la hierba bajo los pies de De Gaulle es que el gobierno francés de Pétain había puesto una ley terrible, muy dura, contra el alistamiento de franceses en fuerzas armadas extranjeras. Claro, para que no se alistaran con De Gaulle. Pero ahora se trata de que se van a alistar con los alemanes. Y esto, pues, que es una situación bastante rara, ¿no? Aprovecho para decir aquí algo muy importante. Mirad, la Guerra Mundial generó una gran cantidad de mitos. Uno de esos mitos era el de la quinta columna que había actuado a favor de los alemanes. Las vergonzosas derrotas en Escandinavia y en Occidente, donde los ingleses y franceses hicieron el ridículo histórico, exigían encontrar algún culpable, a quién le echarle la culpa, ¿verdad? Y se inventaron lo de la quinta columna. Aquello estaba plagado de agentes alemanes que traicionaron en masa, ¿de acuerdo? Se decidió que los miembros de esa quinta columna iban a ser los militantes de los partidos de tipo fascista, ¿no? A los cuales se sometió a persecución y, me imagino que algunos lo sabéis, por ejemplo, a León Degrelle estuvieron a un tris de fusilarlo. Lo detuvieron y estuvieron a punto de fusilarlo, ¿no? A quien sí que fusilaron, por ejemplo, fue a Van Severen, el líder de los nacionalistas flamencos. ¿De acuerdo? ¿Había existido esa quinta columna? Absolutamente no. Absolutamente falso. No hubo ningún elemento de los partidos de corte fascista en los países occidentales que colaborara con las tropas atacantes alemanas. Ni uno. ¿Quiénes sí colaboraron? Los comunistas. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Estoy diciendo que cuando Francia le declara la guerra a Alemania, Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista francés, huye de Francia, se exilia y desde Radio Moscú ordena a sus seguidores desertar y sabotear la producción bélica. No descubren que los alemanes son malos hasta que el 22 de junio del 41 los alemanes atacan a la Unión Soviética. Hasta entonces eran muy buenos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo subrayemos. Estos señores que van a luchar, por ejemplo, en la Legión Francesa, los tenemos súper estudiados, súper conocidos. Y sabemos que muchos de ellos han sido condecorados durante la guerra contra los alemanes en mayo-junio del 40. No lo hacen por traición a su patria, por supuesto que no, ni que decir tiene. Lo hacen por sus convicciones anticomunistas. El caso de la Legión Valona, pues antes os lo he adelantado, hay un problema ahí gordo, y es que los alemanes no quieren reconocer la unidad belga en su conjunto. Y hay que elegir entre flamencos. Y la creación de la unidad valona se va a retrasar hasta muy tarde, la creación de la Legión Francesa se anuncia el 7 de julio. El 7 de julio. ¿De acuerdo? Y la de la Legión Valona el 8 de julio. ¿De acuerdo? Pero finalmente, como podemos ver por las evidencias fotográficas, va a haber un montón de europeos que se van a endosar el uniforme de la Wehrmacht, eso sí, con escudos y emblemas que subrayen su nacionalidad. Se han creado, repito, por inspiración
y, por ejemplo, de la División Azul, estas brigadas internacionales. Os decía, ¿por qué pongo más en grande el emblema de la División Azul? Porque podéis ver que es, y con mucho, la unidad más importante. Ahí tenéis una tabla donde tenéis los efectivos de las distintas legiones. Solamente la División Azul suma más que todas las demás legiones juntas. ¿De acuerdo? Ella solita suma más que todas las legiones juntas. Y atentos, porque siendo así, que es la que está más lejos geográficamente, es la primera que llega al frente. ¿De acuerdo? Y todo esto lo digo yo siempre, no tiene más que una explicación, y es el entusiasmo que aplican los voluntarios europeos. Ahora, también este dato quería subrayaros. Fijaros, he puesto énfasis en subrayar en que las Waffen-SS quieren aprovechar este tema para un poco sus rollos pangermánicos. Pero los datos son los que son. Como tenemos estos dos regimientos previos, el Nordland, el Westland y las legiones nacionales, ahí veis a dónde se alistan los voluntarios de verdad. En el regimiento Nordland, de la Westland, de la Viking, había 821 holandeses. Pero cuando se crea la legión holandesa, aparecen 2500. En el caso de los flamencos, había 45 en el regimiento Westland, y ahora en la legión flamenca hay 875. Luego esta gente responde a esos mitos pangermánicos. No, está respondiendo, repito, al ejemplo de la División Azul. Otra prueba de la cantidad de voluntarios españoles, ¿de acuerdo? Las dos cifras más elevadas, aparte de los españoles, son los alemanes étnicos, los alemanes de las minorías de fuera de Alemania. Bueno, el tema está en estudio en toda Europa. Libros sobre los voluntarios croatas, libros sobre los voluntarios franceses, libros sobre voluntarios valones, libros sobre voluntarios escandinavos, voluntarios de los Países Bajos, ¿de acuerdo? Y pasan los años, la guerra sigue su curso, y en esta otra tabla podéis ver cómo siguen siendo mayoría los voluntarios de los países, digamos, germánicos, que optan por alistarse en las legiones nacionales en vez de alistarse en unidades pangermánicas. Pero queda el gran tema, los voluntarios del Este. Los alemanes habían jurado y rejurado que no iban a reclutar nadie en el Este. Mentira, en noviembre ya han creado los batallones que llaman Schutzmannschaft, de batallones de defensa, con voluntarios inicialmente de estonios, letones, lituanos, porque ven que no pueden ellos solos, ¿de acuerdo? Son batallones policiales, no son unidades propiamente militares. Pero fijaros la cantidad de gente. En Letonia los alemanes tienen 453 policías y 16.000 policías locales. En Letonia, 2.000 policías alemanes y 18.000 policías letones. Que como no se empleaban en su país, porque allí no había guerrilla comunista, ¿dónde estaban desplegados? En Ucrania, en Bielorrusia, en la misma Rusia, ¿de acuerdo? Luego no eran simplemente, mira, yo me alisto para vigilar el tráfico en mi ciudad. No, te alistabas para integrarte en batallones que iban a luchar, en este caso, contra los partisanos. Otro ejemplo muy terrible. Los alemanes no querían reclutar rusos para Rusia, pero admitieron a rusos anticomunistas para luchar contra los partisanos comunistas en los Balcanes. Esta es la principal unidad de este tipo, el Cuerpo de Autodefensa ruso en Serbia. No sé si estáis muy familiarizados con la orgánica, con las plantillas alemanas, pero ahí tenéis su plantilla. A todos los efectos es con los mismos efectivos que la División Azul. Eran políticamente tan necios que no admitían a rusos anticomunistas para luchar en el frente del Este, pero sí para luchar contra los comunistas yugoslavos. ¿De acuerdo? Otro giro espectacular. Antes de que acabe el año 41, se da la orden de crear legiones con los pueblos
asiáticos de la URSS, que están en todo inspiradas en el modelo de la División Azul. Observad que hay países, como Francia, que resultan extranjeros y tienen una legión extranjera. Pero lo que está haciendo la Wehrmacht es crear distintas legiones nacionales. ¿Y cuál es esa primera legión nacional que se ha creado? La División Azul. Esto da lugar a la aparición de unidades tan increíbles, ¿verdad? La Legión Armenia, la Legión Georgiana, la Legión de pueblos norcaucasianos, la Legión Azerí, la de los tártaros del Volga, la región de los Turquestán. Oye, y no penséis que son tonterías, ¿eh? La División Armenia, 10 batallones. La División del Azerbaiyán, 15 batallones. Ahí tener cifras. Se llega a crear una división con esta gente, división turcomana. Y ya puestos a rezar el rizo, estos son ya increíbles. Me imagino que nunca habéis oído hablar de ellos. Es un llamado Cuerpo de Caballería Calmuco. Dirá, hostia, Carlos, pero esos serían 4. No eran 4. Hay estudios monográficos sobre el Cuerpo de Caballería Calmuco. Ahí tenéis el libro. ¿Por qué es tan fascinante este Cuerpo de Caballería Calmuco? Porque son budistas. Y como capellanes tenían monjes budistas. ¿Es una cosa? Bueno, los alemanes enseguida ya dicen, bueno, sí, pero estos no son eslavos. El siguiente paso es admitir a los voluntarios cosacos. Los cosacos, bueno, chicos, tienen un tema de que fascinan estéticamente, tienen una historia tan romántica, y los mismos alemanes se vuelven locos con los cosacos, hacen 1000 cuadritos y 1000 cosas porque dan un punto muy exótico. Esto es tener una unidad cosaca, ¿no? Más importancia es lo que ocurre en los países bálticos, que es la única región de la URSS ocupada donde los alemanes tienen un destello de inteligencia y permiten la creación de unidades, de un autogobierno local, ¿de acuerdo? Que los alemanes supervisan, pero es un autogobierno local, lo cual va a permitir la aparición de un montón de unidades en Lituania, en Estonia, en Letonia, ¿de acuerdo? Para que veáis de qué cifra estamos hablando. Letonia, un país con 2 millones de habitantes, aportó al esfuerzo de guerra, y tenéis los datos, alemán, 120.000 hombres. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa que estadísticamente había más estonios, más letonios en el alemán que alemanes en el ejército alemán. La proporción de combatientes que proporciona Letonia es mayor que la que proporciona Alemania. ¿Por qué esto? Pues ya os lo podéis imaginar. Los países bálticos han sufrido la ocupación soviética. Primero han visto muy de cerca el stalinismo, hasta el año 40. Pero después, en el año 40, se puso la ocupación soviética. Y eso significa que lo saben de primera mano. Y es como en España. ¿Qué había ocurrido en España cuando se lanza la idea de la División Azul? Masivo apoyo popular. ¿Qué ocurre en Estonia, Letonia? Lo mismo. Las calles, y estamos hablando del año 43, ya ha ocurrido Stalingrado. Las calles se llenan de gente diciendo, por fin vamos a poder participar en esta lucha. Con lo cual, el tema de los letones y de los estonios, bueno, en sus países tienen muchísimos devotos seguidores, han dado lugar a un montón de bibliografía, son héroes nacionales, ¿de acuerdo? Y me alegra mucho poder ver que en España estos temas hasta ahora no los he estudiado mucha gente, pero por ejemplo, estas últimas aportaciones que tenéis en España son de otros españoles que están escribiendo libros donde se subraya la continuidad entre la lucha por la independencia contra el naciente Ejército Rojo, el año 18-19, y después las legiones nacionales que se juntan con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero seguimos sin solucionar la madre de cordero, y son los rusos. No se reclutan rusos desde el primer día. Desde el primer día entran a servir al principio como auxiliares voluntarios, gente que cumple una serie de funciones no de combate en las unidades. Después se crean ya unidades de combate, y para no irritar a Hitler, que les tenía una manía a estas unidades, no se les llama batallones rusos, se llama Ostbataillon, batallones del este. Bueno, eso. Solamente el año 43
deciden que esto hay que darle una carga política. Es cuando salta a primer plano la figura de Andrei Blasov, uno de los personajes más increíbles del siglo XX, y la formación del llamado Ejército Ruso de Liberación. Blasov es un hombre que cada día se está estudiando más y que cada vez habrá que estudiar más. También se habla de la creación de un ejército ucraniano. Y ocurre como en los países bálticos. Deciden hacer un experimento en Galicia, la región más occidental de Ucrania. Es increíble. Tú ves las fotos de cuando se crea la legión, la división galiciana, división ucraniana, masas inmensas en la calle. Es un dato muy elocuente. Pidieron para crear una división. ¿Sabéis cuántos efectivos alistaron? Para crear 3 divisiones. Ya, pero Carlos, en los libros no habla más que una. No, es que el resto lo distribuyeron en regimientos que lo utilizaron aisladamente. Pero fijaros, imaginaros, si esto se hubiera hecho en junio del 41, no en agosto del 43. La historia de la división ucraniana es también objeto de muchísimos estudios sobre ella, y esta propaganda hecha, si os fijáis, el idioma es francés, y sin embargo está hablando pues de georgianos, de letones. Es propaganda hecha en Francia por los servicios de propaganda alemanes en Francia. ¿Por qué? Porque son conscientes de que incluso para Alemania Occidental la forma de obtener simpatía popular es hablando de que Alemania es la que encabeza la lucha contra el comunismo. Y esto da lugar a una cosa muy curiosa. El cartel del centro lo veréis: muerte al bolchevismo, arriba España. Diréis, esto sí salía en España. No, no. Esto lo hicieron los franceses. Y era para Francia. Y veréis que está después, arriba está en flamenco y abajo está en francés. Porque la División Azul tenía ya tal prestigio y tal fama que se podía utilizar como ejemplo. Se pudo reclutar a rusos contra el comunismo desde el primer día. Este es un personaje por el cual yo tengo una devoción absoluta. Veréis que arriba, a la izquierda, va con el uniforme de la Legión Española y al lado con el uniforme de la Wehrmacht. Grigori von Nassau-Gagana. Tuve el honor de conocerlo. Había venido desde Francia, exiliado, a luchar contra el comunismo en España y volvió a luchar contra el comunismo en Rusia. Atentos, en el intervalo, como era ciudadano francés, luchó contra los alemanes cuando invadieron Francia y obtuvo condecoraciones. ¿De acuerdo? Es increíble. Bueno, este es el momento, en junio del 43, en que el grupo de ejércitos norte decide que en Pskov va a celebrar un desfile para conmemorar el segundo año de la intervención de la campaña. Y ahí a quien tenéis es un señor que lleva la bandera rusa. La bandera rusa histórica, zarista. En una de las fotos, lo veis aquí a mano izquierda abajo, pasa delante de la presidencia y los generales, comandantes del grupo de ejércitos norte, saludan militarmente. A mí me lo decía, que dice Carlos, mi mayor orgullo en esta vida es haber hecho saludar a los generales alemanes a la bandera rusa. No se verá con detalle, pero los que estén muy fuera de series en medallicas, lo reconoceréis. ¿Veis esta cruz? Es la cruz de guerra española. Él lleva como condecoración en su uniforme, que se lo ha puesto como una gimnasтерca en blanco rusa, para que se vea que son los herederos de los otros rusos blancos. La condecoración que se ha puesto es una condecoración ganada en España. ¿De acuerdo? Era uno de los colaboradores de Blasov, y los alemanes, no voy a insistir en el tema, sabéis que no le hicieron demasiado caso. En cambio, ¿quién sí que supo enseguida captar el peligro de esto? El Ejército Rojo. ¿Sabéis que empezó la guerra como Ejército Rojo?
pero no lo acabó como ejército rojo. Ya pasó a ser ejército soviético. Y que las órdenes que se daban por heroísmo eran la orden de Kutuzov, la orden de Suvorov, etcétera, etcétera. Ellos sí que captaron la importancia del patriotismo. Luego, esto es lo que debemos tener presentes. Estos son todos los escudos nacionales que se vieron sobre uniformes alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Este. ¿De acuerdo? Todos estos legiones nacionales se han creado por inspiración de la Legión Azul, que es lo que nos tiene que llenar de orgullo. Y lo único que tenemos que lamentar es que el que tenemos abajo, el Ejército Ruso de Liberación, finalmente no llegará a tomar cuerpo. Me explico. ¿Sabéis cuándo los alemanes reconocen oficialmente a Blasov como aliado? Noviembre de 1944. En ese momento la Wehrmacht no ocupaba ni un palmo de tierra rusa. Y en ese momento se le autorizan a crear 2 divisiones de su ejército. Antes tenía mucho más gente que esas 2 divisiones, pero repartidos en 200 batallones cada uno en su parte. Ahora les permite agrupar sus efectivos en 2 batallones, las 600 y las 650, que son, y ahora lo digo con toda tranquilidad, la pura imitación de la División Azul. ¿Por qué digo esto? Mirad, ha habido divisiones letonas, 2, muy buenas. Divisiones estonias, sí, 1, muy buena. División galiciana, sí. La turcomana, sí. Divisiones cosacas, sí. Todas tenían mandos alemanes. Eran ucranianos con mandos alemanes. Letones con mandos alemanes. Las únicas divisiones que copian exactamente el modelo azul son estas 2 divisiones rusas, las 600 y las 650, que son divisiones con voluntarios rusos y mandos totalmente rusos. Los alemanes fueron patéticamente torpes en lo político y, como consecuencia, lo que se podía haber logrado en 1941, que es destruir al comunismo soviético, pues tuvimos que esperar hasta el año 91 para que ocurriera. Pero bueno, mi idea era sobre todo transmitiros que en este momento de la historia, en este preciso momento de la historia, España supo ponerse en vanguardia y encabezó una 10ª cruzada que después otros países malograron. Ya está.